Hola, soy el maestro Fidejo Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hotchkiss. En el presente video vamos a ver una introducción a la defensa Owen. La defensa Owen es una apertura que nosotros estamos estudiando con negras para ingresar al mundo de la apertura. La idea es la siguiente. No queremos nosotros que los aficionados, las personas que estén empezando a estudiar ajedrez, estudien aperturas que sean muy complejas. No porque no tengan las competencias ni la capacidad de lograr entenderlas algún día, sino simplemente por el hecho puntual de transformar el tema de la apertura en aperturas que estén de acuerdo al nivel de cada persona. Entonces, no es lo mismo, un ejemplo, estudiar la defensa Owen con negra, donde nosotros vamos a hacer un planteamiento un poquito esquemático, ¿ya? Estamos hablando de aperturas por esquema. Cuando hablamos de aperturas por esquema, nos referimos en general que no son aperturas simplemente del hecho de aprenderme de memoria un par de líneas y listo. Por esquema significa en el fondo tratar de asimilar, entender de la mejor forma posible un tipo de posición. Si logro yo colocar las piezas de tal forma para que mi rival, independiente de lo que haga mi rival, yo pueda tener una posición medianamente aceptable. Hacemos hincapié que no queremos con esto decir de ninguna forma que el ajedrez se puede jugar de una forma así como una especie de juego, una cosa para todo. Realmente eso no es así. El ajedrez es bastante complejo, como la mayoría de los ajedrecistas saben, y por ende lo que nosotros estamos utilizando son aperturas que nos sirvan como introducción para entender posteriormente aperturas realmente. O sea, entonces, vamos a estudiar generalmente en la Academia Hotchkiss, estamos aplicando con blancas lo que es el ataque indio de rey, una apertura muy utilizada antiguamente, sobre todo por jugadores de la talla de Fischer, Boreski, actualmente por jugadores como el mismo Spiller, el doctor egipcio Bassem, ¿cierto? Aymin Bassem. Entonces, la idea de nosotros es estudiar por esquema, que los jugadores vayan quemándose etapas, de cierto punto hacer un análisis un poquito más constructivista. ¿Qué quiere decir? Que para poder dar un paso necesito cimentar una especie de peldaño para poder posteriormente dar el siguiente. Con esto queremos decir, no significa que el día de mañana los jugadores que están empezando no van a poder jugar aperturas difíciles, entre comillas, como son defensa siciliana, indias de rey o lo mismo la misma apertura española. Lo que estamos diciendo simplemente es que nosotros como academia de ajedrez tenemos que potenciar a que estos jugadores vayan incorporando la concepción de lo que es estudiar una apertura, pero con algo gradual, un trabajo paulatino. Estudiar apertura no significa aprenderse una o dos variantes, 10 o 15 movimientos. Apertura significa entender la concepción con el medio juego y su relación directa con el final. Aprender apertura significa, en el fondo, el manejo de las cadenas de peones, que es determinante. Aprender apertura significa los golpes tácticos relacionados que existen. Aprender apertura significa, en el fondo, todos los recursos estratégicos que una posición puede tener. Entonces, comenzamos hoy día con la pequeña introducción de la defensa Owen. No va a ser un video muy extenso porque generalmente todos los chicos ya hemos pasado esta información, pero sí queremos utilizarlo para que posteriormente los chicos que se ingresen a la academia tengan ya un material inicial. Acuérdense que nosotros hemos hecho una introducción generalmente a los alumnos de acá, pero siempre van quedando algunas dudas y esas dudas, de una u otra manera, van a tratar de salir a la luz a través de este pequeño video. Así que comenzamos con una pequeña introducción a la defensa Owen. Bien, comenzamos entonces. La defensa Owen, como usted entenderá, es una defensa que se emplea con negras. El código es B00. El código es algo súper importante porque tiene que ver con la descripción. Yo no puedo estudiar ajedrez sin saberme los códigos de la apertura. Eso de cierta manera significa en el fondo como querer buscar un libro y no saber el nombre del autor ni el nombre del libro. O sea, ustedes entenderán que eso es bastante difícil ir a una librería sin ningún tipo de antecedente previo. Es exactamente lo mismo. Al estudiar una apertura, yo la primera relación que tengo que acercarme con la apertura es a través del código. El código es la guía, es la referencia para poder buscar esa información en los miles y miles de partidas que a esta altura del siglo XXI ya tenemos base de datos con 8,5 millones de partidas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que ese código es muy importante. La defensa Owen tiene el código B00, que es el mismo código que utilizan otro tipo de aperturas irregulares, como ejemplo la apertura E4A6. E4A6, una apertura bastante irregular, que debemos recordar que en la época del 80, Anthony Miles, que es una de las referencias que también nosotros vamos a ocupar con esta apertura, le ganó una famosa partida a nada menos que al campeón del mundo, Anatoly Karpov. Entonces,
¿Por qué la defensa Owen y no otra apertura? Primero, la defensa Owen es una apertura irregular. ¿Qué significa esa? Que no tiene la regularidad de aperturas mucho más complejas como podrían ser la defensa francesa, la defensa siciliana, pensando en planteamientos cuando el blanco ha realizado E4. Entonces, como es una apertura irregular, el nivel de teoría que tenemos que estudiar no es obviamente tan amplia. Y en esta etapa que los chicos están aprendiendo a jugar ajedrez, nos interesa que en el fondo que la teoría sea un poquito reducida. Nosotros conceptualmente vamos a entender todas las ideas. Para las personas que tienen alguna duda con respecto al estudio de la apertura, yo les recomiendo el artículo Organigrama de Apertura que se encuentra en el libro Muerte al Rey, volumen 1. Estos libros, realizados por mí hace varios años, me entregan más o menos en ese artículo una visión bastante simple, explicadito con manzana, cómo se debería estudiar una apertura, considerando jugadores de un nivel básico a nivel intermedio. Entonces, la partida comienza con E4. E4 y el negro responde con B6. Fíjense qué interesante acá el parangón, la comparación que vamos a hacer nosotros con otro tipo de apertura. Ahora yo digo, ¿pero qué tiene que ver una apertura como la defensa Owen con la defensa francesa, por un ejemplo? Si bien nos damos cuenta, son códigos distintos y de una u otra manera son aperturas totalmente distintas, pero sí existen vasos comunicantes. Los vasos comunicantes en este caso es un gran línea, que me va a unir estas dos aperturas que tiene que ver con la cadena de peones. En ambas aperturas, según el planteamiento que nosotros vamos a jugar, existe la opción de jugar con una cadena de peones negra en F7, N6 y en D5. Esa es la unión en el fondo que estarían presentando estas dos aperturas que son totalmente distintas. Ahora un ejemplo. En una defensa francesa común y corriente, vamos visualizando acá, un ejemplo, la variante con E5, que es la variante del avance, una de las variantes más clásicas de la defensa francesa. Bajo este punto de vista nos damos cuenta que las negras tienen que luchar contra la cadena de peones, ¿cierto? Esta cadena de peones que se encuentra en B2, C3, D4 y E5. Y el negro lo va a hacer obviamente a través de C5. La cadena de peones, acuérdense que es lo determinante que me indica dónde se tienen que dirigir el ataque y dónde se tienen que mover las piezas. En este caso puntual, la cadena de peones de las blancas me indican que la mayoría de las piezas blancas van a atacar o se van a direccionar hacia el flanco de rey. En su defecto, las negras van a jugar por el flanco de dama. Esa es la idea. Veamos entonces aquí algún problemita que sale a la luz. En primera instancia, cada vez que nosotros definimos una cadena de peones, existe la opción de que uno de nuestros dos alfiles, dependiendo obviamente de la cadena, sea positivo, o sea, un alfil bueno o sea un alfil malo. En este caso puntual, fíjense que el alfil de C8 inmediatamente pasa a transformarse en un alfil pasivo o un alfil malo, como decimos coloquialmente en el argot ajedrecístico. Significa que esta propia cadena de peones E6, o sea, F7, E6, D5, están bloqueando nuestro alfil. ¿Eso por qué es tan importante? Porque una de las formas de progresar ajedrecísticamente es saber cuál pieza cambiar en un momento determinado. Todos los cambios me deben favorecer. Ese es un aforismo bastante simple que nosotros aplicamos generalmente en las clases de ajedrez para dar a entender que cada vez que un jugador de ajedrez realiza un cambio, tiene que buscar un tipo de explicación racional por qué está realizando dicho cambio. Si el cambio no me genera absolutamente nada, no tiene ningún sentido hacerlo. Si el cambio me va a generar algún tipo de ventaja, ya sea ventaja material, ventaja posicional, tiene sentido realizar el cambio. Entonces, un ejemplo. En esta posición el alfil de C8 es una pieza pasiva, mala, y el alfil blanco en F1 es una pieza buena. Esto es una defensa francesa. O uno podría preguntar entonces, ya, pero estamos en francesa y qué tiene que ver con la Owen. Lo que tiene que ver es la cadena de peones, que posteriormente nos vamos a dar cuenta que sí tienen una relación casi directa. Entonces, fíjense lo siguiente que es súper interesante. Acá el negro va a jugar C5, con lo cual lo que está haciendo obviamente es pegarle a la cadena de peones. Siempre se le debe pegar a la base de la cadena de peones. En este caso puntual, la base siempre va a ser B2, C3 y D4 y hasta llegar a E5. Como no le puedo pegar a la base de forma tan simple, se le pega siempre el peón que viene enseguida. En este caso, después de B2 viene C3. Si no le puedo pegar a C3, le pego al que siempre está más arriba, en este caso D4. Esa es más o menos la idea. Si logro derribar la base de una cadena de peones, obviamente todo lo que esté arriba va a caer.
va a colapsar. Esa es la idea. Entonces, en esta partida puntual, fíjense, ya como ya identificamos las casillas, en este caso la cadena de peones y por ende las piezas buenas y malas, el negro va a intentar un plan estratégico bastante interesante que es deshacerse rápidamente del alfil malo de C8, que desde el punto de vista estratégico es totalmente correcto y favorable para las negras. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando las personas que juegan directamente una defensa francesa tienen que de cierta manera, tratar de buscar la forma de darle un poquito de actividad al alfil de C8. O sea, en pocas palabras, en una defensa francesa, el alfil de C8 es un alfil malo. Y de cierta manera también, como les menciono, es un dolor de cabeza, porque generalmente es una pieza pasiva, que cuesta que entre en acción, a diferencia que el alfil blanco, en este caso el alfil de F1, es una pieza muy activa, colocándose sobre todo en D3 apuntando hacia la diagonal B1H7. Entonces, veamos lo que hacen acá las negras como planteamientos generales. Todo esto que estamos viendo, acuérdense que es una introducción. Aquí no nos vamos a profundizar tanto porque esto es para que la persona, el ajedrecista que está en una etapa formacional, se vaya entrando de a poquito, como el nombre lo dice, como intro, ¿ya? Para que vaya entendiendo los conceptos generales de lo que queremos nosotros llegar con la defensa Owen. Un ejemplo, alfil D7 también tiene un sentido práctico, caballo F3, A6, alfil E2 y alfil B5. Esta es otra forma, en el fondo, fíjense, de darle vida a un alfil pasivo de C8 y cambiarlo por el alfil bueno. Esto estratégicamente está justificado, independiente que las blancas tomen en B5 y el peón B se quede doblado. ¿Por qué? Porque se produce una apertura de la columna A, la torre empezaría a atacar a 2 y realmente el punto B5 no es un punto que pueda ser explotado. Nosotros en el mundo del ajedrez hemos dicho bastantes veces que en el fondo una casilla que no puede ser explotada realmente no es una debilidad. Las debilidades tienen que tener un motivo totalmente práctico, ¿no? No estético. Esa es una opción interesante. La otra opción es que a C3 las negras jueguen dama B6, el blanco sigue su desarrollo normal, alfil D7 y ahora nuevamente el mismo concepto, alfil B5. En ambos casos las posiciones son bastante aceptables para las blancas también, pero desde el punto de vista estratégico ya sabemos que las negras se han sacado de encima una pieza desfavorable. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Si yo logro jugar una defensa francesa sin el alfil malo, este alfil malo no solamente es de la defensa francesa, es como estamos mencionando siempre cadenas de peones. Cualquier cadena de peones va a dejar un alfil bueno y un alfil malo. Pasa lo mismo con la estructura de los gambitos de dama, todos estos sistemas de gambitos de dama, donde el alfil de C8 siempre también tiene la misma problemática. No logra salir, cuesta que se active y todo lo demás. Entonces, fíjense qué interesante entonces esta idea. Esto es simplemente como una introducción para que ustedes más adelante se den cuenta que en la defensa Owen, que es en la apertura que estamos hoy día estudiando, nos vamos a dar cuenta que vamos a usar nosotros una idea similar. No igual, pero sí a nivel estratégico, que quiere decir tratar de cambiar el alfil malo de C8 por el alfil bueno, ¿cierto? El alfil de F1. Entonces, acá hay una explicación ya bastante simple, que ustedes la pueden leer tranquilamente, es lo mismo que hemos mencionado. Fíjense que acá hay otro tema, y yo se los voy a mostrar. Gary Kasparov, que de ser lejos, personalmente considero que Kasparov debe ser el mejor jugador de la historia del ajedrez, independiente con todos los logros que tiene Magnus Carlsen, me parece que Kasparov es mucho más completo a nivel de trabajo, de talento y de dedicación. Con Gary Kasparov convergen esos tres tópicos fundamentales a la hora de llegar a un campeón del mundo. Trabajo, talento y dedicación. Entonces, Gary Kasparov en partidas de simultánea y partidas generalmente de afición en el sentido a nivel de espectáculo, simultáneas, partidas con computador en primera instancia, porque antiguamente jugaba con computador, hoy día ya no se usa eso porque obviamente la fuerza de los computadores es demasiado alta, pero en todas estas partidas como de entrenamiento y más que nada del punto de vista comercial, ¿cierto? Kasparov jugaba esta línea que es súper interesante, que yo se las quiero mostrar. El 4 de 6, Kasparov está jugando con negras, ¿no? Jugaba C6, ahora caballo F3 y ahora Kasparov hacía una maniobra como alfil G4. Hasta aquí como que se ve como una cosa normal, una apertura con negra bastante un poquito rara, ¿cierto? Pero no es nada normal. O sea, veamos, o sea, es una apertura normal. Y aquí en este momento se empieza a visualizar la idea de Kasparov. Cuando él hace un H3, captura, y ahora hago el D5.
Y fíjense lo que pasa aquí posteriormente. Si el blanco hace un movimiento como E5, el negro respondería con C5, ya inmediatamente luchando contra la cadena de peones. Si yo observo esta posición, la idea de Gary Kasparov es tremendamente interesante, porque aquí lo que ha hecho Kasparov, en el fondo, es jugar una defensa francesa sin el alfil de C8, que es un alfil malo. Interesante. Porque si yo defino, si a un jugador de defensa francesa, yo le pregunto, hey, mira, como tú eres un jugador de defensa francesa, ¿cuál es el grave problema que tú tienes? No grave, pero sí un problemita importante. Él te va a decir inmediatamente, mira, uno de los problemas de la defensa francesa es el alfil pasivo de C8. Ahora, si yo lograra de una u otra manera deshacerme de ese alfil de C8, me daría cuenta que tendría una posición mucho más aliviada y por ende mucho más cercana de la igualdad. Esta posición, que podría derivar tranquilamente en una partida, como les mencionaba yo, una partida simultánea o de entrenamiento de Gary Kasparov, es una idea muy interesante porque apunta a eso. Jugó rápidamente, sacó el alfil de la cadena de peones, posteriormente se dispuso los peones para transformar esos peones en esa cadena, en la clásica cadena F7, E6, D5. Entrega el alfil y posteriormente ya puede tranquilamente hacer la maniobra con D5, con lo cual su alfil de C8 ya no está fuera de la cadena, fue cambiado por el caballo de F3. Yo les quería mencionar esto para que lo tuvieran como cultura general y lo vayan entendiendo de a poquito. Entonces, la apertura Owen comienza con E4 y B6. Esa es la idea. Esta apertura tiene como referencia en la época del 80 a Anthony Miles. Anthony Miles es un jugador inglés muy característico de la época, de la escuela inglesa, que podríamos hablar de cierta manera, porque ellos buscaron la forma de cierta manera de innovar, podríamos decirlo. O sea, ellos inventaron un ejemplo, el sistema inglés contra la defensa siciliana, que lo que apuntaba era buscar la forma de colocarse una posición casi como un estereotipo, casi por un esquema, como estamos hablando de aperturas por esquema, contra cualquiera de las opciones de las negras en la defensa siciliana. La práctica demostró finalmente que la apertura es bastante jugable, el ataque inglés, pero como todas las cosas en el ajedrez, hay posiciones que son un poquito mejores y otras posiciones que realmente las negras no tienen grandes inconvenientes. En este caso, en la época del 80, como les digo, Anthony Miles es una buena referencia. En la época actual, podríamos poner como ejemplo a Nakamura, que es un jugador de la élite, pero Nakamura juega la línea exclusivamente en partidas blitz. Ahora uno puede decir sí, pero una partida blitz es una partida que no tiene tanto peso, es más o menos obvio, pero sí hay que entender que un jugador de la élite como Nakamura, que está prácticamente entre los 10 mejores jugadores del mundo, no va a jugar una apertura inferior, eso hay que tenerlo claro. O sea, estos jugadores profesionales se preocupan de todo tipo de detalle, entonces, aunque sean partidas de entrenamiento y partidas de divertimento, o sea, partidas que no tengan una gran importancia a nivel de torneo y todo lo demás, pero siempre se preocupan de jugar una apertura que tenga sentido. Entonces, es una buena referencia para que las personas el día de mañana que quieran buscar una partida modelo, ¿cierto? Se vayan guiando con estos tipos de jugadores. Miles en la época del 80, ¿cierto? Y Nakamura en muchas partidas blitz en la actualidad. Entonces, seguimos con la defensa Owen. Acá generalmente entonces vamos a ver los movimientos más habituales. D4, alfil B7, caballo C3, E6. Este es el esquemita que nosotros vamos a intentar jugar con negra, que tiene que ver con el fianchetto en B7 más la idea del E6 y alfil B4. Un ejemplo, si el blanco hace una 3 ahora, obviamente me evita el alfil B4, que es parte del planteamiento que yo quiero hacer. Pero en ese caso puntual, el negro podría intentar seguir con la idea de caballo F6, alfil E7 o caballo F6 D5 primero y alfil E7. Y posteriormente el caballo se podría direccionar a E4 o también a D7 y seguir con la idea habituales de una defensa francesa que sería hacer un C5. Eso es totalmente jugable y es parte del mismo sistema. Lo más habitual es que el blanco haga un movimiento como caballo F3, ¿cierto? Porque acuérdense que aquí hay un ataque directo sobre el punto D4. ¿Ah? La apertura, esto con respecto a la captura en E4, eso hay que citarlo. ¿Ah? Cuando ustedes jueguen con jugadores muy aficionados, va a pasar eso que ustedes les van a terminar comiendo el peón de E4. Pero acuérdense que nosotros siempre soñamos con nivelar para arriba. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que mi aspiración es jugar con las personas que jueguen mejor que yo. Entonces, esa idea inmediatamente me va a decir, si un jugador tiene una fuerza práctica y real, difícilmente tú le vayas a comer E4, o sea, hay que ser bien objetivo en ese aspecto.
Entonces, para que no se malinterprete que no, jugamos la defensa Owen con el único objetivo de comernos el peón de E4. Eso no es así. Jugamos la defensa Owen porque nos parece que es una defensa por esquema bastante interesante, que tiene vasos comunicantes con una defensa mucho más compleja como es la defensa francesa. ¿Ya? Y es en esa parte, por eso lo estamos incorporando a nuestro repertorio. Entonces, después de caballo F3, el alfil va a B4. Y esta es una línea ya clásica. El alfil clava el caballo en C3 y ahora hay una amenaza directa, que es alfil por E4. Entonces, aquí hay varias opciones. Un ejemplo, alfil D2, que sería una movida mala, inmediatamente elimino la pieza que protege E4, me como acá y alfil por E4. Esto es un peón de más. ¿Ah? D5, caballo F6. Y acá realmente las blancas tienen una pareja de alfiles, pero esto es peón de más. O sea, esto realmente las negras tienen un excelente juego. Difícilmente, como te digo, las negras les vaya a pasar nada. O sea, por lo menos la posición ya está de la igualdad siempre para el lado de las negras. ¿Ya? Así que no creo que eso sea muy buena posición para las blancas. La otra opción es hacer E5, entonces ahora el caballo no puede salir por F6, entonces inmediatamente el caballo C se desarrolla por E7. Ese caballo podría ya en cualquier momento colocarse en D5 o F5, dependiendo del tipo de posición. Un ejemplo, alfil G5 enroque alfil D3 y D6. En este tipo de posición ya no hago D5, que podría hacerlo también, pero también ahora con D6 me parece mucho más interesante porque también estoy minando posteriormente con C5 toda la cadena de peones. Si el negro logra destruir la cadena de peones, obviamente que es una victoria, una pequeña victoria para ellas, porque en el fondo las blancas deberían tratar de mantener su cadena de peones. Ese es como son los conceptos generales estratégicos. Entonces, es una idea interesante. La otra idea que hay 5, caballo 7, simplemente alfil de 3, y ahora un ejemplo, caballo de 5. Ejerciendo la clásica clavada, porque aquí nos damos cuenta que el alfil está clavando, ¿cierto? Y ahora en este caso una maniobra como alfil de 2, caballo por C3 con la idea de doblar el peón, B por C3, simplemente alfil E7. Y esta posición para las negras es bastante buena. ¿Por qué? Porque existe el C2 y C3. Este peón está acá, en el fondo, estos peones doblados de la columna C, posteriormente en el medio juego y pasando al final, deberían transformarse en una pequeña debilidad para las blancas. Entonces, esta posición, como les quería mencionar, es una excelente posición para las negras. Entonces, en general el blanco va a ser alfil de 3 y ahora el negro continúa con la presión sobre E4. Importante que en esta presión que se está realizando nos damos cuenta que inmediatamente si el blanco hace cualquier movimiento que no sea un dama de 2 o un alfil G5, nos vamos a dar cuenta en el fondo que nos estamos comiendo el peón de E4, o sea, yo amenazo caballo por E4 en una. Entonces, un ejemplo, si hace alfil G5, aquí viene este H6 inmediatamente. Esto hay que hacerlo lineal. Acuérdense que el ajedrez no es conmutativo, no es lo mismo hacer un movimiento ahora que hacerlo a la siguiente. Entonces, ahora H6. ¿Cuál es la idea? Que si juega alfil H4 dudosa, le hago G5 buena, alfil G3 y caballo por E4. Con lo cual el negro se vuelve a comer un peón y el blanco no tiene ningún atisbo de contrajuego. Esto es sano, peón de menos, hay que tenerlo claro. Entonces, cuando hago alfil G5, le hago la alfil H6 buena, me tiene que tomar. Y ahora tengo dos opciones. Podría tomar intercalar el jaque en C3, con lo cual le doblo el peón y posteriormente dama F6. Y aquí nuevamente nos damos cuenta que hay una cadena de peones, o sea, en este caso los peones doblados en la columna C, que deberían sufrir un tiempito más. Hay un sufrimiento en algún momento, sobre todo pensando en el final. Pensando en maniobras como D6, C5, caballo C6, caballo 5, torre C8, posteriormente rocarme, doblarme en la columna C y todo ello. ¿Ya? Hay un tema estratégico, ahí obviamente se recomienda el estudio de lo que son las cadenas de peones. Entonces, la otra opción que podría ser tomar en F6 simplemente, enrocar y dama de 8, el negro podría intercalar para quedarse con la pareja alfil, un movimiento como alfil E7, y enroque, y la verdad que el negro tiene un excelente juego. No habría ningún tipo de problema para ello. En la partida hace un dama de 2 y ahora el negro responde con D5. Cuando el negro responde con D5, y ahí nos damos cuenta realmente que en el fondo la apertura, partiendo de una Owen, que es una apertura, de una defensa Owen, que es una apertura que está dentro del código del B00, se transforma inmediatamente de una u otra forma en la cadena de peones de una defensa francesa. Y eso
nos da a entender que estos vasos comunicantes que tienen dos aperturas que en primera instancia parece que fueran totalmente distintas, sí se logran comparar, sí se logran asemejar de cierta manera. Un ejemplo, si ahora E por D5, vamos a ver varias opciones acá, dama por D5, la idea es que si enroca alfil por C3, B por C3, dama H5. Y aquí nos damos cuenta que también el blanco tiene que tener un poquito cuidado porque hay una amenaza como alfil por F3, dama por F3, dama por G por F3, con lo cual quedaría con los peones doblados en F y en C. Si bien queda con pareja de alfiles, pero son dos peones doblados en C y F, que realmente da a entender que no sería quizá gran negocio para las blancas hacer ese tipo de jugada. Otra opción es tomar de caballo, a lo cual inmediatamente, un ejemplo, si alfil de 2, capturo, capturo y alfil de 6. Y aquí nuevamente nos damos cuenta que quedan los dos peones doblados y el negro tiene un excelente juego porque en el fondo tiene, en este caso, a la siguiente me puedo tranquilamente, siempre importante, y eso lo vamos a mencionar también más adelante, tener una idea como H6, que es una movida un poquito profiláctica para evitar todos estos chistes con alfil G5, o sea, por alfil por H7 y caballo G5, pero eso lo vamos a ver de a poco. En general, también ahora la otra opción es que es de 5, caballos de 5, es enroque. Y esta es una opción más interesante porque es un poquito más incisiva. Aquí caballo por, B por, y la idea, la más sólida, vamos a ver primero la captura, que es un poquito arriesgada. Torre B1, caballos de 7. Un ejemplo. Si alfil de 4 es muy mala, por alfil de 4 buena. Y fíjense que en el fondo el alfil de B7 está sin protección y amenazo también simplemente capturar en B7 y amenazo torre de 1. Si alfil por E4, dama por E4 y obviamente la dama está atacando el alfil de D4 y el alfil y la torre de A8. Eso pierde material de forma directa. Ahora, ¿qué quiere decir? Que en la posición que estamos viendo, alfil por C3, también podríamos darnos el trabajo de hacer alfil de 5, alfil de 4 buena. ¿Cuál es el temita? Si me enroco directo, tengo que tener cuidado por alfil por H7, rey por H7, caballo G5. Fíjate que esos temas tácticos también se visualizan muchas veces en las defensas francesas. ¿Y por qué? Porque tenemos los vasos comunicantes que son las cadenas de peones, que son similares. Un ejemplo, si rey G6, dama D3, F5 y dama por C3. Y esta posición, el negro está totalmente perdido. Con ese rey paseando por ahí, obviamente no tiene mucha esperanza. Y la otra opción, alfil H7, rey por caballo G5, rey G8 y dama H5, y eso es mate directo en H7, así que esta posición ya se pierde inmediatamente. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que después de capturar en C3, un ejemplo, si yo hago caballo de 7, él podría jugar como torre B3, alfil A5 y un alfil A3. Ahora, ¿qué significa el alfil A3? Que en el fondo yo no me puedo enrocar corto. Ese 5 me están tomando porque la torre está atacando B7, no es posible ese 5 por ahora. Y el blanco, de cierta manera, lo que está haciendo es seguir desarrollando sus piezas con torre de 1, caballo de 5. ¿Ya? Entonces, las blancas quedan con un peón de menos, pero con una posición muy llena de vida, muy llena de vida. Quizá desde el punto de vista práctico no sea recomendable esto para las negras. Entonces, volvemos. Cuando hace la otra opción que estamos viendo es que de 5 acá, enroques, tomar acá y volver simplemente a E7. Esta es más o menos la idea. Ahora, no me como en C3 para no otorgar a las blancas toda esa iniciativa y ese contrajuego, y prefiero simplemente volver a E7. Lo que respecta a C2 y a C3, es una debilidad que en el peor de los casos se va a trabajar en el final. Eso debería ser en el final, como te digo, un pequeño problemita para las blancas. No significa que las blancas estén perdidas, ni mucho menos. Estamos hablando que la posición resultante de las negras es bastante cómoda, ¿no? Y eso, desde el punto de vista estratégico, es un gran negocio para las negras. ¿Ya? Ahí finaliza. Entonces, volvemos entonces a una maniobra como de 5. Es 5 que es el movimiento más normal, ¿no? Caballo E4. Ahora, siempre que el caballo se pueda colocar en E4, se coloca en E4. Hay algunas posiciones puntuales donde el caballo podría ir a D7, pero en este caso E4 tiene mucho más sentido. ¿Por qué? Porque no solamente se continúa con la presión sobre este punto y sobre C3, también es importante que el caballo controla esta casilla G5. Ahora me quiero detener un minutito y hablar de esta casilla G5. ¿Por qué es importante? Porque en el fondo nos damos cuenta que las blancas, según la cadena de peones, me indica que las piezas blancas se dirigen hacia el flanco de rey. ¿Esto qué quiere decir?
que en el fondo, si el blanco tiene que atacar el flanco de rey, ¿qué mejor que hacer caballo G5, a la siguiente dama H5 y lanzar todas las piezas posibles, como te digo, al flanco de rey? ¿Ah? Es toda una artillería de piezas apuntando al flanco de rey. Eso a las negras obviamente no les conviene para nada. Acuérdense que al igual que pasa en una defensa francesa, las negras tienen que evitar que las blancas les den jaque mate en el flanco de rey para obviamente tener un contrajuego efectivo en el flanco de dama. Siempre estamos en esa disyuntiva. Evitamos el jaque mate o el ataque, en este caso puntual de las blancas, y continuamos con la contrajuego en el otro flanco. Veamos aquí algunas opciones. Aquí hay un tema, ya hay muchos aficionados que esto lo van a visualizar ya cuando ustedes jueguen. Acuérdense que esto es una introducción nomás. Esto está pensado cuando ustedes van a incorporar esta apertura, cuando jueguen una partida, generalmente en lichess, se van a dar cuenta que muchos aficionados que desconocen totalmente la teoría, cómo se debe plantear este tipo de defensa, van a jugar una movida tan mala como alfil E4, que pierde de forma directa porque obviamente se cae de 4. Dama por D4, eso sana, es un peón de menos sin ninguna compensación, destruyo la cadena de peones y tranquilamente me como E5. Si me como C3 también las negras quedan con material de más, pero hay un problemita acá que hay una idea, alfil F4, torre B3, dama H5 y la torre pasa por la tercera fila. Y lamentablemente como que el blanco toma un poquito un hálito de vida, ¿cierto? Y quizás no lo más adecuado. El negro sigue teniendo material de ventaja. Eso no significa que quizás bien jugado la posición simplemente el ataque de las blancas se neutraliza y el negro termine ganando igual. Pero a nivel práctico siempre es conveniente dejarle que nuestro rival tenga las menos opciones reales. En ese aspecto, dama de 5 es mucho más sólida. Dejo el C2 y C3 para el futuro porque este F2 siempre va a quedar para el futuro en el sentido que el final resultante va a ser un movimiento malo. Entonces, fíjense lo siguiente. Ahora, otra opción es enroque. Ya esta es una opción interesante. Ahora puedo tomar en C3, tomar en C3, torre B1 y caballo C6. Y esto ya es una posición bastante interesante. Las blancas tienen un peón de menos, pero podrían buscar algún tipo de contrajuego posteriormente en el flanco de rey. ¿Ya? Pero esto es un arma de doble filo. Esto es lo que se llama en el ajedrez una compensación por el material. La blanca igual tienen más actividad, dominio del centro. ¿Ya? El blanco juega alfil E3, el alfil de C3 se va a tener que ir finalmente a 5, va a quedar un poquito fuera de juego y todo lo demás. ¿Ya? Pero una posición bastante aceptable para las negras por lo demás. Entonces, cuando yo haga finalmente mi caballo de 4, que es la movida correcta, él va a ser alfil de 2. Y ahora, obviamente, cambio de 2. ¿Por qué? Porque acuérdense que el negro, en estas posiciones como la defensa francesa, el negro tiene que evitar los contrajuegos de las blancas, el ataque de las blancas en el flanco de rey y tiene que proyectarse en el contrajuego en el flanco de dama. Y este contrajuego en el flanco de dama lo que significa, de cierta manera, es que las negras muchas veces ganan el final. O sea, estadísticamente las blancas en una defensa francesa quieren darle jaque mate al rey negro y ganar lo más rápido posible, si no en la apertura o en el medio juego. Pero las partidas que las negras las ganan son un poquito más largas. ¿Por qué? Porque es la proyección que hacen en el flanco de dama. ¿Ya? Esa es más o menos una idea general. Veamos algunas cositas. Tomar de rey no tiene mucho sentido porque después de C5 el rey queda dando la hora. Amenazo C4. Fíjense que hay un tema táctico directo como C4 y el alfil queda fuera de juego, no tiene mucho sentido. Caballo de 2 pasa exactamente lo mismo, C5, sigue estando el tema táctico de hacer un C4 y también estoy destruyendo el C por D4 también, entonces nos damos cuenta que prácticamente quizás la mejor movida de las blancas es ser dama de 2. Y aquí nos vamos a dar cuenta con los vasos comunicantes de la introducción del artículo. ¿Por qué? Porque dijimos que partimos analizando la defensa francesa, que en primera instancia como que no tenía mucho sentido, pero nos dimos cuenta que la defensa francesa, siendo una gran apertura, no olvidar que la defensa francesa es una apertura jugada por jugadores de la talla de Korchnoi, Morozevich, Ivanchuk, Anand, muchos grandes jugadores, prácticamente los mejores jugadores del mundo, tienen incorporado esta apertura en su repertorio. Ahora, en este caso, cuando hicimos la introducción, hicimos mención a esta idea de cambiar el alfil malo, ¿cierto? El alfil pasivo de C8 por el alfil bueno de F1. Entonces, aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que esa idea la vamos a retomar. Si bien estamos en la defensa de Owen, pero gracias a estos vasos comunicantes nos vamos a dar cuenta que sí es muy interesante desde el punto de vista práctico poder llegar a este tipo de posición. Ahora, un ejemplo, si hago ahora alfil A6,
¿Qué estoy haciendo? Estratégicamente, estoy cambiando el alfil pasivo, malo, por el alfil activo, bueno de la flanca. Eso estratégicamente es un gran negocio para las negras. Un ejemplo, si yo en vez de hacer alfil a 6 hago enroque y alfil a 7, también tendríamos una posición bastante aceptable. El negro juega C5, caballo C6, caballo 5, torre C8 y todo lo demás. Pero en la partida con alfil a 6 podríamos intercalar, si alfil por A6, caballo por A6, dama D3, dama C8. Dama B5, C6 nomás, me enroco y tranquilamente podría intercalar un C5 y ahí estoy las piezas bastante bien con negra. Alfil a 6, después me hace A3, cambio. Obviamente B por C3, doblarse los peones solo como que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Por el mismo temita, caballo A5, caballo C4 y me quedo inmediatamente con la casilla C4. Entonces la posición alfil por C3, dama por C3, alfil por D3 y enroque. Si aquí tenemos que hacer una valoración general de la apertura, significa que las negras consiguieron el objetivo. ¿Cuál? El objetivo de las aperturas con negras siempre, siempre es tratar de igualar. Ahora uno dice, ¿por qué igualar y no tener ventaja? Porque la igualación, la búsqueda de la igualdad es el paso constructivistamente mirado para poder posteriormente intentar obtener ventaja. Si no logro la igualdad, difícilmente voy a lograr obtener ventaja. Así que con esta pequeña introducción, que es una mera introducción, los invito a que se entren de lleno en una apertura que, para mi punto de vista, a nivel pedagógico, me parece muy interesante. Si bien son aperturas que se juegan poco hoy en día, no son aperturas irregulares, tienen todos los componentes necesarios para hacer una apertura interesante para las personas, los ajedrecistas que están recién comenzando en el mundo del ajedrez. En este caso, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los ajedrecistas, cuando entran a la academia, generalmente, considerando el nivel, tienen un nivel bajo. ¿Y esto qué quiere decir? Que están partiendo muchas posiciones casi de cero. ¿Ya? Obviamente hay gente que juega y todo lo demás, pero a nivel general, o sea, el objetivo de la academia es entregar un método para que los chicos se organicen, entiendan que para estudiar ajedrez hay métodos. Y este método tiene que ver con la forma como planteamos el estudio nosotros. Entonces, no se trata, como les digo, que nosotros todos los meses vamos a ver una apertura distinta. No. Vamos a ver una apertura con blancas a nivel de sistema, ataque indio rey, vamos a ver una apertura con negras a nivel de sistema, que es la defensa Owen. Posteriormente, cuando el ajedrecista vaya acumulando más experiencia, más conocimiento, obviamente que va a llegar un instante donde simplemente va a poder ya jugar apertura de un nivel superior. ¿Por qué? Porque va a tener la base para poder justificar ese tipo de estudios. En este caso puntual, como les digo, es solamente una introducción a la defensa Owen. Espero que realmente les sirva y ojalá lo revisen. Cualquier consulta que puedan tener posteriormente me la pueden hacer directamente en clases. Así que alumnos, muy feliz de poder comenzar con este proceso de introducción a la apertura. Vamos a incorporar paulatinamente en nuevas aperturas, el ataque indio. También vamos a incorporar partidas modelo, partidas referenciales para que obviamente los chicos que estén aprendiendo tengan una pequeña noción de tanto la introducción como algunas partidas modelos que me sirvan de referencia posteriormente para cuando yo pueda aplicar este método en las partidas reales. ¿Ya? Así que me despido, que estén todos ustedes muy bien.